muchos videos, la verdad, pero este video es sobre un análisis psicológico de una película. La película es titulada como Huye o Get Out, es una película del 2016 y el director de esa película se llama Jordan Peele. Bueno, esta película, para dar un poquito de contexto, es un trabajo de la universidad que nos mandaron una asignatura llamada... La acabo de decir, siempre se me olvida, no puedo decir mentira, siempre se me olvida porque siento que es muy difícil de recordar porque es muy largo el nombre. Pero bueno, es de comunicación oral escrita, miren que me acuerdo. Y eso fue una clase que el profesor nos puso a ver una película, así también se aprende, chiques. Y trata sobre terror psicológico y un tema sumamente importante que hasta hoy en la sociedad da debate, críticas y da de qué hablar y da de protestas porque es algo muy real y es sobre el racismo. Entonces, aunque esta película pertenece al género del terror psicológico, realmente aborda este tema social tan importante en el que debemos ser profundos porque no es algo que podamos ignorar simplemente por el hecho de que no nos incumbe a las personas que no somos de raza afroamericana o negros o indígenas o chinos o cualquier tipo de raza, pero más que todo vamos a centrarnos en el tema del racismo en Estados Unidos porque de eso se trata la película. Es un tema muy profundo porque habla especialmente de las relaciones con el racismo, la manipulación moral y la pérdida de identidad. Y es muy importante hablar de estos dos temas, de la moralidad y la identidad, porque es algo que es en conjunto lo que nos forma como personas independientes en este mundo, no solamente en el ámbito psicológico, sino en muchos ámbitos de la vida. Depende de cómo sea tu moral y cómo tú veas la vida y te identifiques, es como te trata la sociedad. A lo largo de la película se observa cómo el miedo no proviene únicamente de las escenas de terror, no, o sea, literalmente es una película que te pone en un lugar en el que no sabes si estás en una alucinación o si es algo de la vida real. Literalmente es algo absolutamente paralizante cuando la empiezas a ver porque no sabes por dónde va tabla. El comienzo es súper abrupto, es como un mal agüero porque empieza súper turbia. O sea, no hay otra explicación para eso. Como les comentaba, no es una película que solamente trata sobre alguna situación de terror en específico, sino también de la psicología, de la incomodidad, la tensión, la sensación de vulnerabilidad que te da al comienzo de la película, pues porque es una película que empieza realmente que tú no sabes qué está pasando. Entonces sí te da como esa sensación de que hay una tensión y hay algo que se puede romper, y ahí es donde entra la vulnerabilidad. La historia sigue con Chris Washington, un joven afroamericano que viaja con su novia Rose para ir a visitar la familia de ella. Al principio, la familia, cuando él lo recibe, es amable y es hospitalaria, pero poco a poco Chris empieza a notar comportamientos extraños tanto en los padres como en los trabajadores de la casa. Como les decía al comienzo, es una película que empieza con un suspenso demasiado fuerte. La segunda escena más fuerte es que cuando Chris y Rose están viajando hacia la casa de sus padres, atropellan a un ciervo, a un venado, y es como algo que lo pretifica, o sea, lo pone en un lugar en el que wow, o sea, acabamos de atropellar a un venado y los para la policía. Bueno, pues no sé si los para o los llama, pues eso no lo dicen en la película, pero muestra que llega un policía y el primer signo de que tú puedes decir wow, aquí tú ya estás viendo la connotación de racismo, es que el policía, en vez de preguntarle a ella, a Rose, que era la que iba manejando, le pide la identificación a Chris porque es negro, o sea, simplemente por eso. Y ella se enoja, dice, hey, pero yo era la que iba manejando, tú no puedes venir a decirme como que a mi novio, venir a criticarlo porque es un tonito más oscuro que yo, o sea, no, eso fue lo que ella quiso defender, porque estaba demasiado como... había quedado como en un shock después de lo que había pasado con el ciervo. Entonces, cuando ellos llegan a la casa, como ya les había dicho, los padres son súper amables, pero él nota ese comportamiento raro, lleno de tensión que pues se siente cuando no encajas en un lugar, y sobre todo cuando
las personas que trabajan en esa casa son de tu misma etnia y son súper raros, súper rígidos, súper como unos muñecos, o sea, no tienen reacción alguna, y además de eso tienen como un signo demasiado controlado en las cosas que hacen, como si estuviesen predeterminados o ordenados a seguir unas reglas. Conforme avanza la historia, Chris descubre que la familia usa hipnosis, y esto lo descubre en una charla que tiene con los padres de Chris en la mesa de afuera, y están hablando sobre si fuma o si tiene algún vicio, y él dice sí, pero lo estoy dejando. Y de repente sale el papá de Rose a decir, es que la madre de Rose es terapeuta y hace hipnosis y te puede curar eso. Y él quedó como algo extrañado, quedó como un aire como de desabido, porque pues él no sabía exactamente qué responder en eso. ¿Quién iba a responder? ¿Cómo? ¿Tú te sientes capaz de responder eso? Pues yo no, y él tampoco. Exacto. En fin, anyways. ¿Soy pésimo para esto? No. Y bueno, todo va avanzando conforme a la película, en un suspenso demasiado en el que tú dices, bueno, esto es extraño. Yo siento que Jordan Peele se enfocó como más en el dar la sensación que tú vivas la misma sensación que el protagonista o el actor o el personaje está viviendo en ese momento, y siento que es algo desesperante. Cuando tú estás viendo esta película te sientes ansioso, te sientes perdido y sientes que haces parte de el lugar exactamente, porque sucede en un lugar como súper alejado, como pues ya en el bosque, así como por el monte, como por el cerro, si me hago entender. Y es súper creepy, o sea, da miedo. Y bueno, en toda esta conversación que tuvieron, pues llegó el hermano de Rose, que es un personaje súper intenso, un personaje en el que te avisa peligro en el momento que se avecina, y aunque quiere hacerse pasar por una persona amable con él, lo que hace es como que pues hacerlo sentir incómodo e intimidarlo en el momento que están todos cenando. Y hay como un momento de tensión en el que se rompe, y pues la novia siempre como que Rose siempre como que mantiene esa como que todo está bien, no te preocupes, ya nos vamos a ir pronto, o sea, cálmate. Y él como que sí, yo no estoy como que queriendo huir todavía, pero sí se siente raro, o sea, es algo que tú dices, what the... No puedo decir malas palabras. ¡Wow! Soy pésima haciendo esto. Que sí, bueno, pues sí, es eso, que él piensa y dice, bueno, pero es que esta gente no es racista, pero sí es racista, o cómo es la vaina, cómo funciona eso, porque no estoy entendiendo nada. Cuando ya todos se van a ir a dormir, que se despiden así todos, adiós papi, adiós mami, adiós hermanito, ya nos vamos a ir a dormir. Ellos suben al cuarto de Rose, se acuesta a dormir, papá, deja su celular cargando, eso es muy importante, deja su celular cargando, y se va a dormir, pero no puede dormir, que él se levanta, se acuesta, pero se levanta y decide salir de la cama para tomar aire fresco, para fumar. Encuentra a uno de los personajes que les estaba comentando, que son los trabajadores de la casa, un muchacho joven y una muchacha también, y pues cuando él trató de tener contacto con ellos actuaron de forma muy extraña, pero había ese fragmento de tensión en el que él sabía que no estaba pasando algo normal, y ese fue el primer indicio en el que él empezó a sentir como que esa inquietud que te grita peligro, pero lo ignoras. Cuando él sale a fumar, como les dije, él sale a fumar, camina un poco, toma aire fresco, y a lo lejos ve algo que se acerca corriendo abruptamente como un loquito. Y él se asusta, obviamente. Yo también me había asustado. Yo me hubiese quedado en pique, me hubiese perdido, porque ¿qué? Miedo. Y él se quedó así como, what the fuck, pasó por aquí, se fue así súper rápido, ni para decirle adiós, ni para decirle adiós con Dios, ni nada. Entonces, él se gira y se encuentra con la ama de casa, y es una muchacha que se está viendo al espejo y sonríe así como es todo maquiavélica, si las voy a poner la foto por ahí porque qué miedo, no vamos a hacer eso. Y él se queda como what the fuck.
esta gente está loca, me quiero ir de aquí. Pero no se va. Él decide entrar a la casa para subir a la habitación porque obviamente estaba friqueado por lo que había visto. Dos personas comportándose como completamente de psiquiátrico, por así decirlo. Discúlpenme, la futura psicóloga. Mentira. Él entra a la casa y antes de subir las escaleras se encuentra con la puerta del consultorio de la madre de Rose abierta y a ella esperándolo como si estuviera determinada a destinárselo, y lo llama, tienen una charla y en esa charla ella empieza a mover una taza de té con una cucharita de té y con té obviamente adentro. Y él se sienta en el cojín y empiezan a hablar así, súper así de terapeuta, como si yo te estuviera dando terapia, así como yo te estoy hablando, así que te pregunto por tus traumas, qué te hicieron tus papás, cómo fue tu infancia, qué más de tu vida, qué te dedicas y todo eso, pero que me cuentes de tus traumas, porque para eso viniste, ¿no? Y ella le empieza a preguntar como cosas en donde él se ve súper incrédulo, como si de verdad estuviera como, bueno, ok, que me va a salir las cartas también. Y en ese momento el sonido de la taza mientras ella la está batiendo tiene un efecto súper fuerte en él y él lo empieza a notar, pero no se puede defender, y la vulnerabilidad que le causa lo paraliza, lo asusta y le permite abrirse aún más cuando no le ha dado todavía el derecho verbal de poder decirle, bueno, te voy a abrir mi corazón y te voy a contar las cosas. No, ella literalmente se metió en él como un intruso a su cerebro. Y en ese momento él tiene como que se desprende de la realidad y cae como un vacío en el donde él no puede tener control de él, no se puede mover, no se puede parar, no puede dejar de escuchar, no puede cerrar los ojos. Y ahí es donde sale el meme de la película, que es muy famoso, que todo el mundo usa en comentarios de TikTok y en muchas cosas más, ¿no? Y sí, es súper friqueante porque después de esto él despierta al día siguiente en la cama como si nada hubiese pasado, como si no se hubiese parado, como si no hubiese visto al hombre correr como un loco, como si no hubiese visto a la mujer verse en la ventana como una maniática y como si la mamá de Rose no lo hubiese hipnotizado. Y queda como que, wow, ¿qué está pasando? Y encuentra su celular desconectado de la mesita, como si él lo hubiese desconectado antes de pararse de la cama. Y qué rabia levantarte y encontrar tu teléfono desconectado cuando lo pusiste a cargar para poder usar todo el día. Qué popó, qué asco. Le habla a su novia, le comenta y ella súper avergonzada, no puedo creer que haya hecho esto. Mi familia es una porquería. Perdóname por haberte traído aquí, te quieres ir. Él ya no puede fumar, le da asco fumar. Hay una reunión súper importante, como una festividad en que siempre hacen todos los años en la casa de Rose, en donde van personas súper importantes, súper diplomáticas, súper estudiadas, así como súper ricas, súper... Y hay que recalcar que Chris se dedica a la fotografía, pues no lo había dicho, pero pues ya lo estoy diciendo, o no lo estoy diciendo. Y se dedica a la fotografía y él empieza a tomar fotografías del lugar, a las personas con su cámara, y empieza a tener conversaciones con esas personas acompañada de su novia, en donde les hacen muchos halagos raros, como su contextura, que es un hombre muy guapo, que es un hombre muy fuerte, que sus características, que con esa columna tendría una postura genial. Y pues todos son blancos, menos y excepto un hombre que Chris cree reconocer, pero no lo toma tanto porque pues se viste como un hombre blanco viejo, ¿saben? Como que yo. Ahorita le estaban comentando que el flow de los negros es otra cosa y se encuentra con un negro vestido de blanco. ¡Qué chistoso! Y él se le acerca a hablarle a este hombre y este hombre le contesta como si fuese un diplomático de 70 años. Y él se queda como, bueno, ok.
bro, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Me siento muy a gusto que tú también estés aquí porque pues no soy el único negro. Y él dice, sí, sí, yo también, es bueno ver a otro de la raza. Y cuando ya se van a despedir, o bueno, antes de que se despidan, llega una señora así como súper viejita, súper viejita, y se la acerca y le dice, hola mi amor, y se encuentra con Chris. Oh, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Bueno, mira así como Bueno, mi amor, y le dice a su negro diplomático, vámonos, que ya tenemos que irnos. Y bueno, pues se le dice, bueno, bro, chao, y le hace así. Y el man le hace así. Y quedan como, tú no eres negro. Eres un negro rico. Eres un negro de Brooklyn. No entiendo. Y bueno, él se va, se desaparece. Y Chris queda así como, what the hell? Qué gente más rara, yo me quiero ir para mi casa. Pero obviamente no dice eso ni lo manifiesta. En todo este transcurso de encontrarse con estas personas, tener charlas con estas personas, se encuentra con un artista que está ciego y tienen una conversación. Realmente no me acuerdo mucho de qué hablan, pero sí sé que hablan como de la vida y de cosas así como triviales. Pero en esa conversación hay muchos comentarios en donde se nota el racismo y no es algo que tú dices, bueno, te está diciendo negro, no, pero sí lo puedes persuadir entre líneas. Hay un lapso en la película en el que Chris empieza a sospechar de todo el mundo a su alrededor, y sobre todo porque en una de las escenas él sube a su habitación, a la habitación de Rose donde se está hospedando con ella, y encuentra su celular otra vez desconectado, y empieza a pensar que la muchacha de servicio, la que parece un robot, como un robot, si me van a entender, es la que está desconectando el celular, y habla con Rose. Rose le dice, discúlpame, hablaré con ella. Y la mujer entra, después de como una hora, entra la mujer, la ama de casa, y le dice, lo siento. Yo con una cara súper, les voy a poner la foto por acá. Lo siento por haber desconectado tu celular. Es que a veces la limpieza se confunde y pues lo desconectas sin querer. Acá vas a llorar. Llora. Pues todo bien, pero con una sonrisa súper llorando así, y él como, ok, no pasa nada. Fue un error, seguramente lo desconecté. Yo ya vete. Así. Ayuda. Y bueno, en fin, me lo estoy tomando con humor, porque no debería tomármelo con humor. Me voy a poner seria en este trabajo. Y bueno, total es que Chris llama a un amigo de él, le comenta cómo la ha estado pasando, todo lo mal que ha visto, todas las señales de alerta que su amigo le dice, hey, loco, vete de ahí. No puede tener control de sus propias decisiones, aunque sienta que todo está extraño, le es imposible poder darse cuenta en sí, pero tiene sospechas. Le tomó una foto a esta persona que encontró, a este chico, y le tomó una foto y se la mandó a su amigo, pero en esta foto sale el flash, y en ese momento el hombre se despierta como un trance y le dice, huye, o en inglés, get out. Mientras todo esto está pasando, en la película mostrando una escena súper fuerte en donde Rose y Chris tienen una charla en donde Chris le comenta todo lo que había pasado y lo que le había pesado toda su vida a Rose. Y mientras esto va pasando, muestran una escena súper importante donde todos los invitados de esa reunión, esa fiesta, esa conferencia están sentados y hay un bingo totalmente en silencio. Y hay una foto de Chris enmarcada subastándolo. ¿Y saben quién lo compró? El hombre con quien habían tenido una conversación, el artista ciego. Hay una
tensión horrible en toda la película, es fatal, te paraliza, no sabes qué hacer, y todo lo que pasa, lo que hace el hermano, lo que hace la mamá, lo que hace el papá, cómo actúa ella, es algo que te inquieta, es algo que te desespera, es horrible. Y ahí es donde entra la manipulación psicológica. Durante la película, Chris comienza a sentirse muy incómodo porque percibe que algo no está bien. Y aunque nadie le dice directamente la verdad, la familia utiliza la confianza, la hipnosis y el engaño para controlar sus emociones y hacerlo sentir atrapado. Y eso es lo que les estaba comentando al comienzo, cuando él se despertó y se encontró en un lugar en el que decía, bueno, pero ¿cómo terminé aquí? Y durante todo el transcurso del día, en esa escena, se sentía como si tuviese todavía ese efecto Mandela en el cuerpo. Y esto genera un ambiente de tensión constante, ya que Chris empieza a dudar de sí mismo y de lo que está ocurriendo alrededor. El terror psicológico en esta película funciona precisamente de la manera perfecta, haciendo que la persona pierda totalmente la seguridad y el control sobre su realidad. Y esto también lo transmite el protagonista de la historia a nosotros los espectadores que estamos viendo esto. Yo me acuerdo que cuando estaba en esta película no entendía nada, pero la segunda vez que la vi estaba súper desesperada y como, Dios mío, date cuenta, no es tan difícil. Y al principio no entendía el mensaje porque era una película demasiado confusa. Y cuando la vi por segunda vez, ahí es donde fue que me di cuenta, wow, el mensaje está súper directo. ¿Cómo fue imposible verlo cuando la vi la primera vez? Hablando ya pues sobre todo esto y lo que pasa en la escena donde la madre de Rose hipnotiza a Chris, ahí se recalca mucho en esa escena el trauma que él tiene de niño. La mamá de Rose empieza a hablarle sobre su infancia, porque obviamente él le pregunta por sus padres, ella le pregunta por sus padres, por su madre, y él le empieza a contar solamente un poco, superficialmente. Y mientras está sucediendo todo ese tramo de que te estoy hipnotizando con el sonido de la taza de té, él empieza a soltarse un poco. Y ahí es donde expresa que también el trauma que tiene puede afectar psicológicamente a una persona. No sé qué estoy diciendo. Uno cuenta pues como espectador y haciendo ya pues este análisis que la película también muestra más allá de que el trauma puede afectar psicológicamente a una persona en todos los ámbitos de su vida, quitándole las habilidades más básicas como poder poner límites, como poder percibir lo que está pasando a su alrededor y darse cuenta sin ningún tipo de problema, inconveniente, porque cuando el trauma es tan fuerte, la persona pierde la capacidad de absolutamente casi todo y eso te deja sin habilidades emocionales y funcionales para muchas cosas. Chris se siente culpable mucho por la muerte de su madre, ya que cuando él era más niño, ella falleció y él no avisó a nadie cuando ella no llegó. Ese sentimiento de culpa permanece durante años y representa un trauma emocionalmente no resuelto, en donde es algo que le pesa, es algo que lo ha dejado sin habilidad, es algo muy fuerte que Rose y su familia utiliza para poder manipularlo, ya que sabe que no tiene las herramientas para poder defenderse ni poner límites, y es algo muy fuerte, es algo muy inquietante. La madre de Rose utiliza precisamente ese recuerdo doloroso durante la hipnosis para debilitarlo mentalmente. Esto demuestra cómo las experiencias y los traumas pueden volver a una persona más vulnerable de lo que realmente puede ser. Y es algo que la película muestra sin ningún tipo de sesgo. Es algo que puedes ver, es algo que puedes notar, es algo que puedes palpar, no es algo que puedas evitar. Y siento que el mensaje sobre lo que puede llegar a afectar en la vida de una persona afroamericana en Estados Unidos, con una dictadura tan prejuiciosa, con una sociedad tan difícil y tan moralmente injusta, es como te califican a ti en un futuro en esa sociedad.
más que todo si no eres de la misma etnia, color o sangre que las demás personas, es decir, como sus escenas de terror y todo eso. Y ahí es donde uno de los elementos más importantes de Sweet Place es este lugar que simboliza la pérdida del control, la impotencia y el silencio psicológico. No solamente el silencio psicológico como una metáfora, sino el silencismo total que está teniendo cada personaje en escena, y sobre todo él. Cuando Chris cae en este estado, puede observar lo que está pasando a su alrededor, pero no puede activar ni controlar su cuerpo porque está totalmente bajo control que su cuerpo no domina. Y psicológicamente esto representa la sensación de estar atrapado y no expresar la propia identidad o voluntad, y eso es muy importante porque a las personas negras les oprimen y les quieren imponer que su identidad y su voluntad no vale, no tiene voz ni voto en la sociedad. Y es algo que representa muy bien lo que está pasando en la sociedad como nosotros como personas, cómo vemos y percibimos a los demás y cómo los demás pueden ser percibidos. Y en el momento en que muchas personas ven este lugar e interpretan a Sweet Place como una metáfora, o más bien yo la identifico de esta forma, una metáfora de opresión racial y social desde una perspectiva ignorada y silenciada mientras otros toman el control por él. Y esto es algo que se ha visto demasiado durante siglos, décadas, años, meses y días en la vida humana, en el mundo en general. Y para ya concluir, porque pues no puedo hacer más largo el video, y es mucho más que una película de terror. El suspenso y la consistencia e incomodidad psicológica que la película transmite expone problemas de sociales, raciales, una manipulación de pérdida de identidad. Y Jordan Peele utiliza el terror psicológico para mostrar cómo el miedo también puede surgirse en situaciones reales y sociales que expectan profundamente la mente de las personas. Por esta razón, la película logra generar un impacto no solo de tensión, sino también en ponernos el mensaje psicológico social tan fuerte que nos da. Y bueno, eso sería todo por el video del psicoanálisis que hice. Muchas gracias por verlo, espero que les haya gustado, espero que le vaya a gustar a mi profesor. Y ya, eso es todo. Bye. Adiós. No sé si faltó algo. Lo siento mucho, es mi primer video de psicoanálisis. Adiós.